El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena rinde homenaje a los trabajadores municipales que se han jubilado en este año 2016. Es la primera vez que se organiza un acto oficial que ha sido sencillo y emotivo y con el que se ha querido agradecer el trabajo prestado a lo largo de todos estos años. Un acto que ha tenido lugar este lunes, día 19, en el Salón de Plenos. En concreto, son 6 los trabajadores que se han jubilado y a los que el alcalde Miguel Ángel Gallardo, en nombre de la corporación y de los ciudadanos, les ha querido agradecer su trabajo e implicación durante sus años en activo. También les ha felicitado porque a partir de ahora van a poder tener más tiempo para ocuparse de lo importante y no de lo urgente. Los empleados municipales jubilados son Manuel Hidalgo, Antonio González, Juan Antonio Muñoz, José Ramos, Antonia Gutiérrez y Fermín Guisado. En la vida vamos normalmente a lo urgente y que de vez en cuando hay que pararse a lo importante. Y lo urgente es el aguacine del día a día, es el trabajo, es en definitiva aquellas cuestiones que a todos nos va ocupando el tiempo a lo largo de la vida, a lo largo de todo un año. Y las cuestiones importantes son aquellas con las que tienen que ver con los afectos, tienen que ver con el reconocimiento. Yo digo que en la vida de cualquier persona lo importante siempre es la familia. Es la familia. Que es lo que tenemos ahí en los buenos, en los malos y en los momentos regulares. Siempre están ahí, nunca te preguntan. Sabes que ante cualquier dificultad hay una respuesta y también una comprensión por parte de la familia. Bueno, pues lo que pretendemos en el día de hoy, con este sencillo homenaje, es precisamente rendir a una parte de nuestra familia el merecido esfuerzo que habéis realizado a lo largo de vuestra dilatada carrera profesional. Tan importante es el responsable en urbanismo como jefe de servicio de urbanismo o el propio secretario, que es la categoría profesional superior, como aquel que limpia la oficina, está en el conserje en un colegio, o está de policía local, o el que reparte la correspondencia de la propia administración local. ¿Por qué? Porque difícilmente podría funcionar un ayuntamiento si el equipo no engranara en su totalidad. Es imprescindible que las piezas de una cadena engranen todas para que pueda funcionar. Y ese gran equipo lo conformáis vosotros. Y por eso, lo que en el día de hoy se os rinde este pequeño, sencillo, pero merecido homenaje, habéis formado parte de esa imprescindible cadena para que pueda funcionar. Os podéis sentir, Toni, Manolo, José, Antonio y Antonio, así como Fermín, que por cuestiones diversas no ha podido estar aquí, os podéis sentir orgullosos porque vuestro trabajo no quedó en balde, quedó para mejorar explícita o implícitamente nuestra ciudad. En el ámbito de los servicios, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la educación, en definitiva en todo y cada uno de los ámbitos en los que vosotros y vosotras habéis trabajado. Y yo quiero agradecer especialmente en nombre de los 21 miembros de la corporación por esta dedicación. Y quiero agradecerlo no solamente a vosotros, sino a los que también el día de hoy os han acompañado. Hoy os acompañan porque se os reconoce mediante este sencillo homenaje lo realizado a lo largo de vuestra dilatada carrera profesional, pero durante todos los días del año están a vuestro lado en los buenos, en los malos y en los regulares momentos. Y para que vosotros hayáis podido ejercer desde el punto de vista profesional de una forma eficaz y eficiente, es necesario que haya personas que nos den la necesaria estabilidad emocional. Me refiero a vuestros maridos, a vuestras mujeres, a vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestras madres, a vuestros padres, en definitiva a aquellos
que están siempre a nuestro lado, que no nos piden nada a cambio, pero que sabemos que están siempre ahí. Ellos también en el día de hoy, es decir, vosotros también en el día de hoy merecéis ese merecido reconocimiento, porque sin vosotros ninguna de las personas que hoy se homenajean, ninguna de esas 6 personas, compañeros y compañeras de trabajo, podría haber ejercido su labor profesional con ese criterio de eficacia y eficiencia. Pasáis a una situación nueva, distinta, donde especialmente quienes lo van a agradecer más serán vuestros hijos y vuestras hijas, que tendrán la oportunidad de poder conciliar mejor su vida laboral con sus hijos. Porque el papel de los abuelos y las abuelas es esencial para aquellos que tenéis nietos, es esencial para vuestros hijos. El papel de los abuelos también es imprescindible para los nietos en esa necesaria estabilidad emocional de los niños. Pero os puedo asegurar que pasáis a una situación activa desde el punto de vista de lo que hay que realizar. Pasáis de una situación laboral activa a la seguridad social, es decir, habéis cotizado durante muchísimos años para que otros pudieran cobrar su jubilación, ahora serán otros los que trabajen para que vosotros podáis vivir con dignidad y sobre todo poder aprovechar el tiempo libre para dedicárselo a los que siempre estaban esperando, que son nuevamente la familia. Por lo tanto, y como decía anteriormente, pasáis a que lo urgente sea menor que lo importante. Habitualmente en nuestra vida laboral vamos mucho tiempo a lo urgente y poco a lo importante. Ahora pasáis a la situación contraria. Tenéis el deber de que lo importante siempre sea el factor esencial en vuestra vida y lo urgente pueda esperar. Por eso, nada más, simplemente os agradezco vuestra dedicación y entrega en todos estos años. Os puedo asegurar que en el día de hoy, siendo vosotros el primer grupo de jubilados y jubiladas que se homenajean, también estoy recordando a todos y cada uno de vuestros compañeros y compañeras que a lo largo de al menos los años de mi gobierno se han ido jubilando y desde luego desde hoy somos, yo creo que una corporación mejor y más decente, porque somos capaces de reconocer de forma humilde, de forma sencilla, vuestra dedicación, vuestros desvelos y vuestro esfuerzo. Con cada uno de vosotros he tenido la oportunidad de trabajar de más cerca o menos cerca, pero siempre sabiendo que vuestro trabajo era imprescindible para poder ejercer yo el mío. Por eso le doy tantísimo valor y por eso os ofrezco mi máximo agradecimiento. Nada más, que seáis muy felices porque os lo merecéis.